Bueno, aquí estamos escuchando a don Porfirio Muñoz Ledo, que estuvo, ¿qué? Una hora hablando con la comunidad de morenos y morenas en toda la República. También Juan estuvo escuchándolo y tal vez empecemos este programa mientras llegan los demás, comentando un poco de qué sucedió en esa charla con Porfirio Muñoz Ledo. Muñoz Sí, Ledo, que comentario. A ver. Sí, estaban también otros compañeros del exterior, ahí en el chat de hoy. Sí. Y bueno, en resumidas cuentas, cada uno de los que participaron, pues son gente de mucho peso, muy valiosas, los jóvenes, los no tan jóvenes, la gente metida hasta el fondo en Morena, gente que acaba de llegar a Morena. Y es que le preguntan a un filósofo de la política, a un animal político, decía Fuentes, cuando le preguntaban que qué opinaba de Muñoz Ledo. Es un animal político, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Se mueve pensando en política, desayuna hablando de política, sueña en política. Y bueno, él dice que esa es su última faena en esta vida. Bueno, pues él sabrá por qué lo dice. Y merecemos, Morena merece tener a un filósofo práctico de la política como... Etapa de Morena. Gracias, aquí están todavía terminando, por eso oyes las voces de los compañeros, Juan. Sí, así está, hay mucha algarabía porque también Sí. se anunció pues que va adelante en la encuesta por 9 puntos. Ya, bueno, pues el problema es que como se baraja la baraja, oye, que está enfermito Delgado de coronavirus. Qué Eso pena, es lo ¿no? que sí, pues qué mala. Qué pena, aunque sea, diríamos, un situación. adversario político, bueno, pues a nadie le cae bien que alguien se enferme de coronavirus, eso es un peligro mortal, ¿no? No, es peligroso, así es. Pero bueno, pues así está la situación. Así Se es. prevé pues de que entonces Porfirio va a ser el presidente del partido. Ojalá Dios te oiga. Sí, ¿verdad? Así es. Ahorita tengo el problema que se quedó aquí el eco, no sé si le puse un rizo. Ajá. Y entonces, a ver si... ¿estás escuchando también lo que yo estoy escuchando, Juan? Es el final de la charla, pero ya se me hizo muy larga el final de la charla. Oye. Ah, es allá en tu casa eso, ¿no? ¡Viva el presidente de Morena, Porfirio Muñoz Ledo! Que viva, que claro, que viva. Ya le queda poco tiempo de vida, pero bueno, que mientras esté vivo, que le ponga ganas, ¿no? Bueno, pues estamos esperando a Jesús, claro. que quedó de estar aquí puntual. Sí, me lo dijo que iba a estar ahí. Jesús va a estar acá, a veces se me pierde Jesús, no encuentra el número y déjame ubicarlo aquí por el Face, para que de una vez entre. Porque tenemos temas muy interesantes que tratar el día de hoy. Imagínate, esto que... son pues momentos históricos, Claro. y adelantando un poquito de la situación de Bolivia, fíjate que hoy hubo un evento para leer en libertad, el grupo de allá de México. Sí. Y estaba una compañera Canela, ay, canijo, ahorita se me olvida el apellido. Ella fue parte del gobierno de Evo y ahora jugó para una candidatura a diputación. Ya. Pero muy clara, una mujer no indígena, mestiza, pero muy, muy clara en el proyecto y la tarea del gobierno y del partido. Eso fue un comentario muy valioso que hizo ella. Ya. De que
en el periodo de, dice, en menos de un año, por centrarnos en la cuestión, en los 14 años, en la cuestión de la administración pública del gobierno, hasta a veces no veían bien cuando el pueblo se movilizaba para apoyar o demandar algo, ¿no? De sus necesidades, Sí, porque decía que a veces lo veían como que un factor como de inestabilidad hacia el exterior, ¿verdad? Del gobierno. Y resultó que pues no es cierto, que fue una gran lección el no haber seguido acompañando. Dice, llegamos al poder, pero para construir el poder popular, porque eso es lo único que te va a sostener y lo que te va a llevar adelante el proyecto, ¿verdad? claro. Porque cuando te alejas de él, dice, pues ahí están todos los ejemplos, Brasil y Ecuador, y bueno, todos, ¿no? Hasta ellos mismos, ¿no? Entonces, para nosotros, pues es una lección importante porque estamos en una situación muy semejante, ¿no? A ese proceso de que el partido no se mueve, las masas están paradas y el presidente está solo, ¿no? Así es, el partido no lo defiende como debiera. Sí, Ah, mira, acá está el problema, que sigue hablando Porfirio, aquí lo voy a apagar. sí, sí. Aquí, sí, Porfirio está aquí todavía. Ahora sí, ya resolví el problema del sonido. Y aquí me estoy metiendo al Face para ver qué pasa con nuestro amigo. Tú tienes a la mano el ID, ¿verdad? De esta reunión. Si lo tienes a la mano por ahí, tenlo a la mano porque creo que se perdió este hombre. Vamos a ver, ¿dónde estás? Bueno, aquí voy a poner Jesús. El pueblo no solamente ratificó el triunfo de hace un año, sino que le dio más porcentaje de votos Que el año anterior, sí. federal, ¿no? Y este embajador mexicano le pidió prácticamente que haga una reflexión respecto a la conveniencia de seguir como secretario general de la OEA, dado que ha perdido todo tipo de autoridad política en América Latina, ¿no? Sí. Entonces, pues está ahí un poco caliente la cosa, ¿no? Bueno, pero acá en Petit Comité, la gente que hablaba mal siempre de Bolivia y del socialismo y de Evo, pues te los encuentras felicitando a una boliviana por el éxito del MAS. O sea, qué cinismo, carajo. Y Sí, yo la sí, verdad que desde hace rato estaba yo viendo eso, ¿no? Que hay gente con doblez moral y según sea su conveniencia, aunque no desee felicitar a alguien, lo felicita para entrar en el asunto. Ahora, sigue estando en riesgo el triunfo sí, sí, porque, sí, por claro. ejemplo, Marco Antonio Pumari, que era la fórmula de Camacho, dijo en una Twitter, a ver, me están insultando mucho, que soy un traidor, etcétera. Vengan a decírmelo en mi cara, voy a estar a las 12 del día ahí frente a la iglesia fulana. Eso es un acto de provocación, ¿eh? Sí, claro. Llegó ahí con sus guardaespaldas y había una multitud de gente tirándole tomatazos y huevos, maestro. No, Entonces yo hombre, me puse a pensar, a ver, si este cuate lo están insultando por centenas, por la red, ¿a qué va a exponerse? A provocar. sí, sí, A claro. provocar para si hay un incidente grave, pues entonces, miren, ahí están los masistas, ¿no? Están Así es, violando las claro, leyes y están... claro. Entonces hay que cuidarse mucho con respecto a eso. Yo El aquí hice unos otro, apuntes el de otro lo que pasó. problema es que la corresponsal de este portal de noticias que se llama Sin Censura, que Sí, dirige Vicente Serrano, aquí en México, con sede también en en Chicago. Chicago, está allá, se llama Alina Duarte, y hoy está siendo acusada por las fuerzas ultraderechistas de haber ido a provocar confusión en el proceso electoral y a introducir de manera aviesa elementos para hacer que la gente crea, dicen ellos, que ganó el MAS cuando todavía no hay resultados oficiales. Esto lo digo en abono a lo que tú dices, que el triunfo está todavía en riesgo, Claro. a pesar del número de votos, a pesar del reconocimiento público de personajes de la política a nivel internacional, a nivel mundial,
y felicitaciones incluso de gobierno y demás, ¿no? Pero la verdad es que mientras no se tenga el acta o las actas que confirmen el triunfo de Lucio Arce, pues va a ser todavía preocupante la situación que se está viviendo en Bolivia, ¿no? Sí, porque todos esperábamos un contragolpe, o sea, un doble golpe, ¿no? Sí. Y precisamente el señor Murillo, que vino a Estados Unidos a comprar cientos de miles de dólares de artefactos para motines y demás, pues quería calentar a la gente para que le entrara y entonces con ese hecho suspender la elección Sí. e indefinidamente que se quedaran ahí. Ahora, pasan cosas raras como que la señora presidenta postiza da de baja a Murillo y al secretario de Educación, así, Sí. por decreto, pero al otro día los vuelve a poner. Eso me da mala señal. O sea, que Claro. le han de haber dicho a Murillo de por acá, oye, no te bajes el caballo, todavía hay pelea, maestro. Entonces, bueno, entrevistó la señora Arestegui a la hora presidente electo de Bolivia y le hacía preguntas como ella sabe hacerlas duras. El señor es un máster para contestar preguntas, maestro. Creo Sí. que Obrador y él ahí se dan, porque Sí, se va sí. por el por el filo del cuchillo sin caerse. O sea, le preguntaron, ¿y usted va a llegar ahí a pedir juicio contra los genocidas de Zancata y Sacova? Aquí tuve que apuntar los nombres. Y dice, bueno, es que ya hay solicitudes de justicia de parte de la gente que fue afectada. O sea, porque yo voy a llegar a ponerle más lumbre al asunto. Así como yo tengo demandas judiciales y Evo no se diga, tiene una docena de demandas judiciales, pues eso se tiene que resolver por la vía judicial y no vamos a andar nosotros poniendo a los jueces a trabajar, si ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ahora, el problema es que los jueces, esos jueces raros que inventan delitos, pues ya los conocemos, ¿en dónde? En Brasil, ¿no? En México, cuando era el peje presidente de ahí de la Ciudad de México, pues es gente que usa la justicia para hacer fechorías, pues. Sí. Entonces, ahorita lo principal no es meter a Murillo a la cárcel, sino tratar de equilibrar el barco que estaba trastabillando, 11% menos del Producto Interno Bruto. O sea, un Sí. crecimiento negativo, como dicen los economistas, del 11%. Sí. Cuando el promedio de crecimiento, cuando Evo era de 4,5, 5% anual, lo que no había en muchos países de América Latina. Entonces, hubo una desocupación, cuando estaba Evo, había una desocupación del 4%. Ahora, después de la tragedia económica, pandémica y de corrupción, estamos a 12% del desempleo en Bolivia. Entonces, ahí las cifras están hablando. Y la verdad es que regresa el MAS y eso nos da un aliento a los que creemos que el camino más corto para poder resolver las cosas es el camino al socialismo, aunque muchos satanizan esa palabra. Me decía alguien en una chat en el que yo estaba por ahí marginalmente, que decían, bueno, es que en esos países la salubridad, el cuidado de los derechos humanos, etcétera, pues son de primera. Y decía, entonces Estados Unidos es un país socialista, porque tiene muchos beneficios para la gente. Y ya no pude contestarle porque me aceleré, hice una cuartilla de respuesta y el chat en el que estaba pues no aceptaba tantas letras. Era un chat telegramático, ¿no? Que es mi amigo, el youtuber, el subterráneo. eh, ¿Cómo se llama? Visa el subterráneo. Se me olvidó ahorita el nombre. Que es un youtuber muy interesante porque lo ve poca gente. Y lo criticaban cada rato y él decía, bueno, es que yo abro por mis convicciones, yo soy original, yo no tengo robots. Y el asunto es que yo le terminé diciendo a los que estaban mordiéndolo, bueno, es que solamente a los payasos se les aplaude. Aquí mi amigo Toño Visa, el subterráneo, es un hombre de conciencia y por lo tanto no viene a vender golosinas para el alma, viene a decir verdades y obviamente si dices verdades, como decía Pascal a un amigo, ¿no? Le preguntaba a Pascal a un amigo, ¿tú tienes enemigos? No, para nada, yo no tengo enemigos. Entonces no amas la justicia ni amas la verdad.
porque quien ama la justicia y la verdad y la defiende y la dice, tiene muchos enemigos. Entonces mi amigo, el youtuber, pues tiene enemigos en las redes porque dice muchas verdades. En fin, tengo también algunas críticas en cuanto a sus posiciones con respecto a lo que es para él el socialismo, ¿no? Y también, pues, como todo youtuber, como el campechaneando y como el otro loco, ¿cómo se llama? El chapucero y demás, pues la agarran contra Porfirio con un cuchillo afilado y envenenado, maestro. Entonces él mismo, el subterráneo, pues también parece que sigue la pista de estos otros youtubers, ¿no? Pero bueno, pues acabamos de escuchar ahorita Juan y yo, no sé si te enteraste, Jesús, que estuvo ahorita el futuro presidente de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, charlando con la comunidad nacional a través del Zoom, de la red social, ¿no? Muy interesante. ¿Cierto, Juan? ¿Qué resumen Sí, así sacas, es. Juan? ¿Qué ¿Qué resumen tal? sacas de Buenas lo que noches, pasó ahora Jesús. con Porfirio? Sí, hombre, estuvo muy interesante el Zoom como todo, porque tiene pues la particularidad de que participa gente de todos los estados casi de la República o de todos, y algunos compañeros acá del exterior también. Hubo uno donde estuvo un compañero de Europa, entonces más o menos él se dio cuenta de las realidades de cada lugar, ¿no? Que es lo que a él le interesaba mucho. Sí. Conocer cómo estaban los procesos, el partido, si había partidos, si no había partidos, si había dos presidentes estatales. Bueno, y ahí se aventó la dominguera de que se dio un tirito con el Bonilla, pero dice, ahora ya no es Bonilla, ahora es Malilla. dice. Es el Malilla ahora. El que Malilla, le dijo, dice. que Malilla le dijo que era un Entonces, caballo cansado, Porfirio Muñoz Ledo. dale. Entonces él contesta, no, yo no soy un caballo cansado, yo soy un pura sangre. Y yo Sí, soy un tú caballo, eres- pues, pero tú eres un burro, le dice Ándale, tú eres un al burro. Bonilla, al Malilla. El Así Malilla es. ahora hace la comidilla. Bueno, yo hablé con la No, secretaria de muy, los mexicanos en el exterior y le pregunté sobre el destino de la decisión de cuál va a ser nuestro ajá. presidente. Y me dice que se define este fin de semana. ¿Qué nos podrías tú decir, Juan, o tú, Jesús, sobre cuándo se resuelve el asunto de quién es nuestro líder? El plazo que tiene el INE hasta el día 22. Sí. Hoy es 21. Hoy es Ajá. 21. O sea, mañana. Se supone que el día de mañana ya se sabe quién ganó la encuesta. Ay, bueno, hay que estar Puede haber pendiente. algún retraso, pero oficialmente el término del plazo es el día de mañana. Ya. Y no se sabe nada. Lo único que salió hoy de manera destacada en las redes sociales es que Mario Delgado salió positivo de COVID y Sí. se va a recluir. Igualmente Jacob, están los dos con ese problema, pero no se sabe nada todavía respecto de los resultados de la encuesta. Lo vamos a saber. Bueno, comentario ahí, Porfirio, hoy en la charla, al final comentó de que la encuesta espejo que hizo el partido lo posicionaba con 9 puntos de ventaja sobre Mario, porque nomás son ellos dos, ¿no? Ya. Entonces dice, dentro de 2 días, o sea, mañana pasado, el sábado, dice, ya tengo el nombramiento de presidente, soy el presidente del partido. Pues ojalá, hombre, mira Él lo lo que comenta pasa. de esa manera. Sí, sí. Bueno, es que Porfirio ¿qué te diré? No sé si ya había llegado tú, Jesús, cuando yo le decía a Juan que los amigos de Porfirio, pues, entre otros, Carlos Fuentes y otro intelectual por ahí, cuando les preguntaban, oye, ¿qué opinas de Porfirio? Porfirio es un animal político. Ajá. O sea, entonces es un animal político que no cayó en el formato de dinosaurio, sino que realmente fue un animal político de pura sangre, pues. En fin. Muy bien. Por cierto, hablando de eso, Jesús tiene una buena descripción de Obrador. Y ¿Ah, me sí? gustaría que la dijera, porque va por ese rumbo. A ver, Jesús, dinos. Hace algún tiempo, y seguramente que proveniente de esta idea de Porfirio Muñoz Ledo, un periodista ligado a la UNAM dijo que en México, en el México actual,
había muchos dirigentes políticos, pero había uno que era el animal político de las plazas públicas. Y ese animal político de las plazas públicas era Andrés Manuel López Obrador, porque ningún otro político nunca en la historia de México ha llenado las plazas donde va, porque no es un problema nada más de determinada región, sino a donde él vaya, las plazas, grandes o pequeñas o medianas, siempre están llenas de gente, ¿no? Sí. Y yo supongo que esta frase, que no es mía, sino que yo recogí de un escritor que ahora no recuerdo, me parece que es que murió recientemente, que era maestro de la universidad, trotskista, de origen trotskista. No sé si lo ubican ustedes. A ver, pues el que yo conozco es el que escribió la Revolución Interrumpida. Adolfo Gili, ¿no será? ¿Cómo se llama? ¿Adolfo Gili? De Gili. ¿Ya murió Adolfo Gili? Pues según sé, sí. Ah, caramba. El año pasado. Mira, hasta ahora estoy sabiéndolo. Y ese fue el que escribió un artículo ampliando esta frase, que agregó que era un animal político de las plazas públicas. Ah, ya. Ese fue el agregado suyo. Bueno, la frase viene desde Aristóteles, ¿no? Que el hombre es un animal político. Sí. No sé si era Platón o Aristóteles, pero uno de ellos lo definía así como el animal político. Oye, tú que vives en la Ciudad de México, Jesús, ¿cuánta gente le cabe al Zócalo así en buen llenar? No escuchas, porque se escucha todo lo que están hablando ahí. Gracias. Y ahorita que participes lo prendes. Decías, Jesús. Sí, en esa. Alcanzamos a llegar solamente hasta el hemiciclo a Juárez. Ese fue el caso de mi esposa y yo, porque todo estaba completamente saturado. Y en esa época se hizo un estudio de lo medido incluso de la gente que cabe en lo que es propiamente el área del Zócalo. Ajá. Y habló de 180,000 personas apretados de pie. Sí. 180,000 personas. Te pregunté porque fíjate una cosa, Juan y Jesús. El hombre reúne 200,000 gentes en la mañana, maestro. Sí. O sea, un Zócalo cada mañana. Sí. Increíble, ¿no? Entonces, Sí. 200,000 gentes viéndolo, yo lo veo todos los días. Tú dices, oye, 2 horas y media lo ves. Bueno, Sí. a ver, yo tengo aquí 2, 3 máquinas, ¿no? Prendo 2, entonces empiezo a escucharlo y me voy a desayunar, ¿no? Ajá. Y en el desayuno estoy escuchándolo y apuntando algunas cosas. Sí. Y luego me meto a la ducha y sigo escuchándolo. Entonces no estoy 3 horas viéndolo, estoy, digamos, 1 hora a lo más, ¿no? O unos 45 minutos sentado viéndolo y lo demás lo estoy escuchando en el transcurso, ¿no? Sí. Entonces es un fenómeno comunicacional, a pesar de que habla es. despacio, pero ahora que entrevistaron a Lucho, el presidente de Bolivia, me acordé mucho de Obrador, porque le hacía preguntas bien, de esas preguntas que saben hacer los periodistas, ¿no? Ya ves, Arestegui. Y el cuate se iba por el filito del filo y respondía, pero exactamente, sí, sin mucho aspaviento, ¿no? Bueno, bien, ¿qué temas teníamos? Teníamos el tema de Bolivia, que ya estamos tocándolo así un poco. El tema de las elecciones acá, que son el 3 de noviembre. Y que bueno, sobre eso, José Luis, sí. Tú hablabas cuando recién me estaba incorporando en esta charla, que Trump prevé una derrota y que va a judicializar el proceso electoral para no reconocer. Va a cantar fraude. Derrota. Pero ¿cuáles son los elementos que hay para afirmar eso? Bueno, me estaba diciendo Juan hace rato, uno de ellos, que porque se está usando mucho ahorita el voto por correo, que él descalifica el voto por correo, porque dice que ahí puede haber tranza. ¿Así es, Juan? Sí, en efecto, él comenta que por ahí es donde le van a hacer fraude, porque ella dice que le van a hacer fraude a él.
Sí, El otro elemento que estaban diciendo es de que los grupos, las minorías, como le llaman acá, de la comunidad negra, con los problemas que hay ahorita con el movimiento de las vidas negras también valen, ¿no? ya. El Black Matter, y las mujeres, sobre todo el movimiento de mujeres en Estados Unidos, no quieren a Trump, no lo aceptan. Entonces, todos esos grupos ahorita están apoyando a Biden. Sacaron una estadística de una encuesta donde Biden va con 51% de aceptación contra 40 y tantos de Trump. Entonces, dicen que hay mucha seguridad de que Biden le vaya a ganar a Trump. Y él por eso ya se está anticipando, ¿no? La otra es de que hay un riesgo, lo mencionó la periodista esta que estaban entrevistando, de que Trump acelere más a sus bases blancas, ¿no? Sajonas. Y dice, la cuestión no nada más es de que hagan declaraciones, pues, racistas y xenofóbicas y todo eso, sino que en estos últimos eventos, y por ahí andan los videos, en las marchas que han hecho el movimiento negro, en primera ellos salen armados también, y los blancos también salen armados, y como dice la señora, no salen con pistolitas, todos andan con armas de alto poder. Entonces, puede que se desate algo, no una guerra civil, dice ella, pero cuando menos para bloquear, ¿no?, el proceso electoral o el triunfo de Biden, no sé, dice, hay muchos riesgos que se están visualizando, ¿no?, en el proceso. Entonces, la situación no está tan fácil. Mucha gente desempleada, mucha gente de la clase media golpeada, ¿no?, por la cuestión económica, y afuera, mucha gente, ahora sí, homeless, como les decimos acá, gente que no tiene casa, ¿no? Que viven en la calle porque los desalojaron, porque no pagaron su hipoteca, bueno, un sinfín, ¿no?, de situaciones, ¿no? Mira, ahorita que llegó Henry, sí, adelante. Por acá. Henry, ahorita que está hablando, ahorita puede seguir, Juan, pero sí, ahorita que llegó Henry, que nos diga, preguntó Jesús Sosa, Henry, que cuáles son, diríamos, las variables que pone Trump para decir que va a haber fraude. Entonces nosotros decíamos, bueno, dice que va a haber fraude porque la gente está mandando su voto por correo, por el coronavirus, ¿no? Que ahí puede haber fraude y que, bueno, Juan agregaba 2, 3 cosas más, entre otras que se están atizando la lumbre para que pudiera haber actos de violencia en el proceso electoral, un pleito de perros, por ejemplo, en las calles de Nueva York o de Chicago, y que eso también pueda suspender la votación. No sé si tú tienes algo más con respecto a cuáles son los pretextos que va a poner Trump cuando pierda para no reconocer la derrota. Pues buenas noches, compañeros. Un abrazo, gracias por la invitación, compañero. Llegando aquí tarde y poniéndome al corriente de lo que es el tema que están tocando. Sí. Pues mire, yo desde hace tiempo dejé de seguir a Trump. Ya me da flojera, incluso el debate que tuvo con Biden, mi niño lo vio y me dijo que lo viera, que estaba muy divertido. Estaba divertido. Ya, estaba divertido porque, pues ya saben, ¿no? Bien egolatra el señor, bien... Yeah. Su persona siempre por delante, el yo, ¿no? Entonces, pues ya con lo que se viene acumulando con las protestas de Black Lives Matter, con la muerte que hubo aquí con el compañerito George Floyd, pues, y más aparte su mal desenvolvimiento en los disque-debates, pues yo creo que Trump... Sí. Ajá, entonces yo creo que Trump ya está más que sepultado por su misma persona, no hay nada, ¿no?, de fraude, es su misma persona la que lo está llevando al fracaso, ¿no?, a donde siempre ha estado el señor. Entonces no va a haber fraude, es simplemente que pues es impopular el Donald Trump aquí en Estados Unidos. Yo hasta ahorita sí he conocido personas pues bien full gabachos, ¿no?, y la mayoría no lo quieren, entonces los hispanos menos, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde saca el electorado para que diga que va a haber un fraude? Así es. Son bien poquitas personas, y las que andan ahí sacando la bandera de Trump, pues se ve que luego que son los más retrógradas de aquí de
Estados Unidos, y yo creo que hasta de cierta forma los están financiando, ¿no? Con algo de dinero. Para mí que no hay fraude, que ya la derrota está hecha por sus Sí, acciones y por su persona de él mismo. sí, también pasó eso en Bolivia, ¿no? Que les atascaron de votos y cuál fraude ahora. No sé si contestaron a tu pregunta, Jesús, de cuáles son las variables Sí, que va a esgrimir Trump para decir que hubo fraude. aquí, perdón, aquí en México se ha especulado por algunos sectores de la opinión pública que Trump tiene dos problemas fuertes que no ha podido enfrentar de manera correcta. Primero, que la mayor parte de la población que está padeciendo la pandemia no tiene servicio médico gratuito, digamos, ¿no? No lo apoya el Estado, no los apoya el Estado, sino que tienen que pagar altas cantidades de dinero para poder, pues, tratar de salvar su vida, ¿no? Ya. Y que esto le ha traído a Trump, pues, una repulsa grande por parte de este sector de la clase media y de los trabajadores de los Estados Unidos en su contra. Ese es un elemento que me parece que está contando en esto que dice el compañero Teutli. Enrique. Es decir, no es tanto que se esté previniendo contra un fraude, lo que pasa es que está perdiendo influencia, está perdiendo apoyos, está perdiendo, pues, respeto incluso de estos sectores. Este es un elemento. El otro es que también se especula aquí en México que sectores importantes del ejército de los Estados Unidos, está empezando a manifestar su inconformidad por una serie de razones, entre otras, que hay un sector, digamos, militarista, digamos, intervencionista, que quiere mano dura, que quiere estar metido en los conflictos de otros países a nivel mundial, mientras que Trump, por razones económicas, está retirando a fuerzas de su ejército de pactos, de lugares donde antes tenían, pues, una presencia militar importante, ¿no? Entonces, se supone que este sector o estos sectores del ejército también están manifestando, pues, inconformidades en contra de Trump. Y esto sumado a este problema de la pandemia, el desempleo, las muertes, más allá de 210,000 muertos y demás, pues hacen que la inseguridad y la desconfianza del triunfo de Donald Trump, pues esté creciendo cada vez más, y por eso ahora él está hablando de fraude, cosa que no es tan así si tomamos en cuenta el descrédito político que está teniendo por la forma en cómo está conduciendo el país. Eso es lo que se especula desde aquí por algunos sectores de la prensa mexicana, ¿no? Ahora, a ver, tanto va al cántaro al agua que se rompe. ¿Cómo puedes tú admirar a un cuate que no deja hablar al otro? Y que hacen precisamente ahora sí que en el templete, en el plato de la cocina política norteamericana, en momentos axiales como es esta elección, pues el ridículo mayúsculo de que hay 4 personas hablando al mismo tiempo, los dos candidatos a la presidencia y sus traductores. Y todavía hay quien dice le ganó. O sea, ¿cómo? A ver, si yo no te dejo hablar a ti en un debate, ¿cómo es que yo te gané? ¿No? Son cosas que para Ripley, en fin. Así es. Y ahora que está aquí Henry, ¿qué tal la no tan sorpresa del triunfo de Lucho, el candidato del MAS en Bolivia? ¿Tu Pues yo creo que opinión? ahí se ve cómo están fundamentados su ideología de los hermanitos de Bolivia, cómo ellos sí en verdad sí empezaron a trabajar en conjunto con la comunidad y colectivamente para poder llegar a este triunfo otra vez de nueva cuenta, y
sacar a la golpista que supuestamente se proclamó presidenta ante Bolivia, ¿no? Lañez. Pues de ahí debemos de aprender nosotros, ¿no? De los de Morena, debemos de cerrar filas para poder ganar el 21 y el 24, porque si de otra forma, pues como Jacob Poleski minó el partido, igual que lo hizo Añín Áñez, ¿cómo se llama la señora esta? Sí, Pues Áñez, ajá, como lo hizo igualito, lo hizo ella dentro de Morena, dio un golpe de estado interno y pues judicializó el partido ante el INE y pues ahora las consecuencias. Tenemos que aprender de este triunfo de los compañeros de Bolivia y pues darle el triunfo otra vez a Morena, ¿no? Porque ya nos ganaron en Hidalgo y ¿cuál fue el otro estado donde también ganó el PRI? Y pues ¿cuál fue el otro estado, Jesús? Hidalgo y Pachuca, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Cómo? Pregúntate No, útil Hidalgo, que nos ganaron en Hidalgo y ¿cuál es el otro estado donde nos pegaron? Coahuila. Coahuila. exacto, en Coahuila también, pues los dos con fraude electoral, ¿no? Y pues ahí está el PRI maquinando y queriendo revivir, ¿no? Lo que los mexicanos sepultaron en el 2018, con la ayuda igual de los senadores, de los diputados que de repente se prestan al juego político, ¿no? Para poder darle los puntos que necesitan y seguir ahí ellos agarrando oxígeno Así donde es. no hay. Pero felicidades a los compañeros de Bolivia, me dio mucho gusto que hayan demostrado de qué están hechos y que pues hay ideología, ¿no? Muy sembrada y Evo Morales ha hecho un muy buen trabajo. Le damos nuestras más sinceras felicitaciones desde acá, desde el exilio y que siga habiendo más Evo y más gobierno plurinacional para muchos años más. Fue el director diríamos, de la campaña desde Argentina, dirigió la campaña de Lucho y ganaron pues, por peteneras, ganaron por 55 contra 30. Lo batieron en una sola vuelta. Fue un que Obrador éxito. está haciendo también su trabajo, pero lo hemos dejado solo, entonces no se Sí, puede. no tiene partido ahorita, pues. Es No más, tiene estos partido. fracasos, Jesús, que estamos hablando ahorita de Coahuila y de Hidalgo, pues son consecuencia del desbarajuste que había. Un país sin cabeza, con pleitos internos, pues ¿cómo va a ganar una elección? La gente no cree en un partido que tiene esos problemas y que permanecen durante un año. Si esto no se resolvió. Yo creo que este ejercicio que hizo el pueblo de Bolivia debiera servirnos de ejemplo y de referente para corregir errores que hemos cometido aquí en el país, ¿no? Porque mientras el golpe de Estado en Bolivia no llevó al MAS y a las fuerzas progresistas democráticas a un pleito interno, a pelearse entre los distintos grupos y fuerzas. Al contrario, consolidaron su unidad interna, surgieron nuevos liderazgos al calor de las luchas de la calle, de los pueblos, de los grupos indígenas, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, todos juntos consolidaron la unidad y el resultado lo tuvimos el día domingo pasado, el día 18 de octubre, ¿no? Así es. Aquí en México, los pleitos internos, la disputa por el poder y por los puestos, no solamente judicializó la política, sino que además nulificó el surgimiento de nuevos cuadros políticos, porque las cúpulas del partido perdieron el contacto con la gente, perdieron el contacto con quienes se manifestaron y construyeron a Morena desde la calle, desde las organizaciones populares, desde el pueblo, desde los sindicatos y demás, ¿no? Se quedaron en la cúpula, los dirigentes se quedaron como empleados, como funcionarios públicos y dejaron en el olvido, abandonado al partido con un pleito desde arriba y sin recursos sobre todo, porque a pesar de que el partido
tenía una considerable cantidad de recursos como parte de las prerrogativas a las que le pertenecen. Esos recursos no se vieron ni en Hidalgo ni en Coahuila. La gente quedó completamente al garete. No tenían para procurar la publicación de volantes, de carteles, de recorrer los municipios, los distritos. La gente tenía que pagar sus propios gastos para estar haciendo campaña, propaganda, sin dirección política, porque la mayor parte de los lidercillos que estaban en los estados, tanto en Hidalgo como en Coahuila, fueron cooptados y fueron copados por el PRI con los recursos del PRI, y no recibieron ningún apoyo, ninguna línea política, nada de organización por parte del partido. El resultado final, pues ahí lo tenemos a la vista, ¿no? Este parangón que yo establezco en mi artículo que publiqué el día de hoy, no sé si lo conoces. ¿Me lo mandaste? José Luis, se llama Las experiencias de Morena y del MAS. Ay, qué bien. Oye, ¿me lo mandaste? Mándamelo. De Morena y del MAS, te lo voy a mandar. Te voy a etiquetar para que te llegue. Para ponerlo Pueblo en mi página. Y líderes. Porque allí establezco yo una diferencia entre el pueblo que en México desde el 2005 se ha movilizado y ha ocupado las calles, hizo grandes manifestaciones de masas y llevó al presidente de la República con un apoyo popular del 52% de la votación. Ahí tienes. Cosa que en el 2006 Evo Morales igualmente llegó con un apoyo popular del 49% de la aceptación popular. Y a pesar de que el año pasado el golpe de Estado se dio porque le acreditaron un fraude, él había ganado con el 48% en la elección del 2019. Y resulta que ahora, después del golpe, subió, ¿verdad? Subió al 50 y casi 53% de la votación. ¿Qué hizo posible que este triunfo se diera en este nivel? Primero, que no perdió contacto con la gente. Segundo, que la gente se adueñó de las calles, de las poblaciones, de las organizaciones sociales, indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos estos sectores consolidaron liderazgos nuevos al calor de la lucha y además con el empuje desde abajo de la gente. El resultado final fue que los que estaban en el exilio jugaron un papel importante, pero tenían con quién entrar en contacto al interior de Bolivia y por eso ganaron. Y aquí resulta que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ni siquiera se presentó a Hidalgo y a Coahuila. Perdió contacto con su gente. Ya no hablemos de la pérdida del contacto con la gente, con los simpatizantes, con los que votaron en el 2018 por Morena, si ni siquiera atendió a su propia militancia. Así de grave. Esta situación grave debe corregirse cuanto antes, so pena de que en el 21 suframos un revés político electoral de grandes proporciones. Así es. ¿Qué les parece esta disertación de nuestro amigo politólogo freelance de la Ciudad de México? Figúrate, para darles la palabra aquí a los compañeros, yo quiero decirles que hubo un denominador común en Bolivia, la ideología socialista. O sea, 15 años de estar practicando un socialismo, si tú quieres, Henry, un tanto cuanto, iba a decir light, bueno, vamos a ponerle que más o menos mesurado, pues no un socialismo radical. Porque mi amigo el youtubero dice, no, es que el socialismo desprivatiza todo, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, estos socialismos
como el de México, también entrecomillado, como el de Venezuela, como el de Bolivia, son economías mixtas y van apretando y van cobrando impuestos y van adueñándose de las materias primas estratégicas y van hurgando poco a poco, van a ir apretando, pues. No son revoluciones radicales, diríamos, como las antiguas, como la rusa o como la cubana, sino que son, que deberían ser, sobre todo en México, una revolución ideológica. Y no hay tal ideología en Morena. No hay tal ideología de izquierda a la izquierda, ¿sí? No es un centro izquierda. El mismo Porfirio dice que ellos son de centro izquierda. Cuando se separaron del PRI, pues eran de centro izquierda. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el PRI sí se permitían las corrientes, hubo una corriente que se encontró con la otra, que se dividió el PRI en priistas de derecha y priistas de centro izquierda. Y en nuestro partido, pues, ¿dónde están las corrientes? ¿Sí me explico? Claro, Jesús Sosa pertenece a un grupo que no sé si organizaron ustedes este contacto de Porfirio con la gente. Sí, este grupo que se llama, ¿cómo se llama? Frente Nacional de Movimiento Morenista, De militantes de Morena, sí. de militantes de Morena, surgió después del Congreso del 26 de enero del año pasado. Sí. Más bien de este año, el que se hizo allí por la Magdalena Michuca, ¿no? Como resultado de que no existía dirección, de que el partido Correcto. estaba completamente bocabajeado, ¿no? Entonces allí surgió este grupo que ha venido tomando fuerza porque pues tiene contacto con la mayor parte de los compañeros que estamos inconformes a nivel nacional y tenemos reuniones y discusiones y participa Porfirio, participa Citlali y otras personalidades en busca de claridad política. Ahí está la fórmula para poder cristalizar el partido y echarlo a andar. El caso es de que ahora con la conferencia que dio Porfirio, más bien con el pool de multitud de personas, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, gays, toda la pluralidad que hay en México dentro del partido, bueno, pues fue realmente un plato muy delicioso escucharlos y las respuestas que daba este Porfirio Muñoz Ledo. Y empezó una niña, digo, una chica de 35 años, ya no está niña, hablando de la necesidad de suma importancia de formar cuadros políticos, escuelas de política. Y bueno, Porfirio tiene también experiencia en eso. Y eso es lo que hace falta. ¿Cómo ganas tú un movimiento si no tienes en la cabeza clara a dónde va dirigida la flecha? Pues no, si no sabes si te compran, si te vendes, si resistes, si ninguneas al líder de arriba porque es de derecha y el líder de arriba de derecha ve al pueblo como el rezago que hay que limpiar. ¿Qué somos nosotros para la JCOR? Simpatizantes. En Norteamérica los de Morena somos simpatizantes. Así se quita la mosca de la cabeza cuando le preguntan, oye, ¿y por qué no tenemos una credencial de Morena y no estamos en un distrito, aunque no haya distritos acá? Que ustedes ahí en el Congreso abran un espacio donde el INE nos reconozca como votantes y como militantes. No, ustedes son simpatizantes. Y todavía le aplauden porque nos dice simpatizantes. Entonces, bueno, Teutri sabe de esto y de otras cosas más. Por cierto, hay un chavo muy crítico que ya me tiene hasta la coronilla y que me dijeron que es de por allá, de donde tú vives, Henry. Ahorita se me escapa el nombre y tampoco quisiera decirlo, pero siempre está tirando pestes contra los lujanistas, ratas lujanistas, nos dice. Y luego Pues, pone, pues, tú debes de conocerlo, Henry. pues mire, compañeros, pues retomando lo que usted dice de que hace falta ideología dentro de Morena, Ya. estoy completamente de acuerdo. Yo siempre les digo a los compas que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? Así Ahí es. estamos el partido obrero de los mencheviques y bolcheviques, ¿no? Que los mencheviques fueron con los zaristas y los bolcheviques somos nosotros, ¿no? Los que estamos con el pueblo. La mayoría. Queriendo cambiar las cosas y que la cuarta transformación camine. Si estas personas están en Morena para estar haciéndole el caldo gordo a sus lidercillos, pues están en el lugar equivocado. Yo creo que deben de replantearse y ver qué es lo que hizo mal su líder, Jacob Polensky, si en verdad quieren a México y quieren la cuarta transformación, porque ellos repiten o son el eco de lo que les dicen, ¿no? De lo que deben de decir sus lidercillos, que quieren a fuerzas
tener un puesto público y seguir viviendo del erario público, ese es su fin. Nosotros nos movemos por ideologías, ¿no? Porque queremos que en verdad cambie desde la conciencia del mexicano la mentalidad, y que la cuarta transformación camine por medio de la conciencia y del ser de nosotros, ¿no? De los mexicanos. Pero si no tiene usted una ideología, si no sabe de la historia de lo que pasó, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es un círculo vicioso que ya está más de que probado que es un fracaso el no saber de qué lado está y con quién está, ¿no? A quién le sirve y para qué le va a servir a usted como militante y como simpatizante, que nos dice Jacob Poleski, ¿no? Yo soy militante de Morena de base, ¿no? Yo estoy afiliado a Morena desde el 2014, desde que se inició el partido, y luchamos para que no se privatizara Pemex. Desde acá adoptamos puentes. Cuando adoptar un puente aquí en este país, creo que son $60,000 el ticket, ¿no? Si nos llegaban a cachar, pero aún así lo hicimos. Yo soy indocumentado, me arriesgué, ¿no? Entonces, sin necesidad de recibir nada a cambio. Yo estoy en Morena porque quiero que México cambie, porque yo he vivido todas las bajezas que vive un indocumentado en este país, y yo no quiero que vengan más hermanitos acá a sufrir lo que uno está sufriendo. Claro. Por eso estoy dentro de Morena. O sea, yo tengo bien claras mis ideas y mis ideologías bien puestas para decir yo soy militante por esta razón y por la otra. Pero si nos ponemos a escuchar a este tipo de personas que no aportan nada, pues yo creo que es desgastante, ¿no? Y es pérdida de tiempo estarles tomando en cuenta sus opiniones, que digan lo que quieran. A mí me han dicho miles de cosas y pues me da igual. O sea, yo voy derecho a lo que creo y a lo que siento que es justo para todos. Figúrate, Henry, que yo no creo que diríamos que nadie nazca siendo malo, por decirlo de una vez, que nadie nace, a ver, sí, a veces nacemos ignorantes, y si no nos cultivamos, si no hacemos análisis de la realidad y vemos de dónde está, diríamos, la verdad y la mentira, pues entonces podemos voltearle la espalda a Obrador. Y si hubiera escuela de cuadros, si estuviéramos con cierta educación, no solamente la que nos da la vida, sino también la de los libros o algunos canales de youtubers que también son progresistas, esa amalgama es la que necesitamos para que la gente no nos dé la espalda, pues. Y sí, la cifra de la organización es fundamental. Decíamos cuando estamos en Tijuana organizando el partido, de donde venimos, Obrador y muchos del partido de la Revolución Democrática, que cultivar era organizar y que organizar era cultivar. O sea, tú no puedes organizar un partido si no le das conciencia, si no le das educación a los miembros, si no lo cultivas. Y no puedes, al revés, también hacer lo mismo si no organizas. Organización y cultura, organización y educación son el binomio que empieza a embonar y a aceitar la máquina de esa cosa que se llama partido, que es una herramienta fundamental. Ya lo estamos viendo. Ganamos por un movimiento, pero vamos a perder por no tener un partido. Así de sencillo. El movimiento, acuérdate de Perón. Perón tenía un movimiento, pero ese movimiento era muy grande y muy diríamos, activo, pero se caía cada rato el asunto porque no había una conciencia, pues, como ustedes dos saben, ¿no? Y también el Tigre, que también estudió en Guadalajara y tiene amigos de progresistas, como el amigo que he invitado más de una vez y que no ha podido venir, Juan José Delgado, que tal vez conozcas, Jesús, es un cristiano de izquierda interesante, ¿no? Académico además, creo que tiene un doctorado. Entonces, esa cifra, y ustedes la manejan bien, Jesús. Ahora yo quiero regresar al ombligo de la luna, donde vive Jesús. Ahí han llegado gente que han venido al exilio de la Guerra Civil Española, de Centroamérica, de ¿dónde más? De Argentina y de Chile, y han dado clases en las universidades, en la UNAM, y todo eso se disemina, y por eso ahí ha ganado siempre la izquierda en la Ciudad de México. Entonces, decía Trotsky que en los procesos hay un desarrollo desigual y combinado. O sea, no es lo mismo el altiplano en cuanto a conciencia social que, a ver, ¿qué te gusta? Sonora o Monterrey
o Baja California. O sea, ahí no ha llegado toda esa mente. Hoy en la mañana me daba cuenta de que la ciudad donde yo nací es una ciudad donde más se mata a la gente por vender droga. Entonces, ¿cómo puedes tú estar, diríamos, empujando una ideología en una ciudad donde están matando los maleantes y caen los cadáveres a tu lado, y donde hay un gobernador que ya lo bautizó Porfirio Muñoz Ledo, no como Bonilla, sino como Malilla? Como Malilla, ¿no? Que se quiso repetir en el poder y que pues nomás le dieron 2 años, por eso no quería él entrarle. Le decía a Obrador, yo no quiero gobernar nomás 2 años, no, éntrale, te ocupo que ganes ahí. Bueno, entró Bonilla y sí, pero luego cambió la ley para gobernar 5 años y le salió el tiro por la culata porque es anticonstitucional, y ahora él invirtió cuántas millonadas de dólares en las campañas de Obrador y no va a poder recuperar ese dinero, al menos en este sexenio, ¿no? En fin, ya se nos fue el tigre. Ese tigre andaba por ahí en lo oscuro, en la luz, y luego había mucho ruido ambiente ahí. Entonces, también le invité a Alfredo, que no ha llegado, yo creo que ya no llegó, andaba en México. Me dijo, hoy ando acá en México. ¿No te habló, Jesús? Porque dijo que cuando fuera a México te iba a llamar, ¿te acuerdas? Sí, pero no me llamó. Ahora, oye, José sí. Luis, quisiera pedirte a ti, a Juan, él ya lo sabe, pero también a Henry, que todos los miércoles yo publico en SDP Noticias, que es un periódico virtual Sendero del Peje. del 2006, un artículo todos los miércoles. Y ese mismo artículo lo publico en Facebook, en mi muro, con mi nombre, Jesús Sosa Castro. Ya. Entonces no hay necesidad de que yo te lo mande o de que yo lo busco ahí. te etiquete, sino con mi nombre, Jesús Sosa Castro, se encuentra en Facebook. Allí, Correcto. allí están todos mis artículos, pero en yo hago una comparación, una crítica y creo yo un aporte a lo que pasó en Bolivia y lo que no pasó en Hidalgo y en Coahuila por parte de Morena, ¿no? Como parte de la crítica y autocrítica que tenemos que empezar a trabajar entre nosotros para que estos errores no se repitan. Claro. Sí, bueno, a ver, lo que sucede es que nuestro partido, tienen el poder relativamente poco tiempo, y el timonel, pues, en cierta forma lo ha abandonado al partido, al Pues pedir sí. permiso para no meterse en el asunto. Y Evo Morales no pidió permiso, le dieron permiso con el golpe de Estado, pero él nunca se retiró del partido. Así es. Primero estuvo en México. O sea, si Obrador ha hecho algo bueno en su vida, es rescatar a un líder que muerto pues, hubiera sido un héroe allá en la tumba, ¿no? Y los héroes deben estar en el caballo, en el combate, vivos, Claro. siempre. Entonces, ahí fue una aportación de Andrés Manuel López Obrador para la transformación continental, al rescatar así muy oportunamente a alguien que lo tenían ya en la mira. Entonces, estando Evo en Argentina, se cambió a Argentina, por cierto. Ahí llegó otro progresista de presidente, Fernández, y en Argentina tiene frontera con Bolivia, pues, o sea, se lo pusieron de pechito ahí. Y ahí yo miré mítines de estadios llenos. Claro, seguramente también había muchos solidarios argentinos en ese mitin, ¿no? De un estadio. Pero ahí se armó las candidaturas que luego lanzaron. Ahí se consensó quién iba a ser. Había un chavo que quería ser y que tenía tal vez los méritos, ¿no? Un muchacho joven del movimiento al socialismo. Y le dijeron que no era su tiempo. Y tenían razón. Porque qué mejor que el hombre que decía Larestegui hace rato, bueno, no sé si hace rato, miré yo un programa grabado de ella, que Lucho fue el que hizo el milagro boliviano. Así es. O sea, ese economista ha estado con Evo desde siempre, y él muy modestamente decía, no, pues es que yo no hice el milagro boliviano, es la gente que está en el movimiento está haciendo el milagro boliviano, de tener esos índices de sacar de la pobreza a millones de gentes, ¿no? Como también Lula allá en Brasil, 30 millones allá, acá no sé si 10 o 5, no tengo la 10, población 10.
10 millones, ¿verdad? Son 11 millones y medio de habitantes En Bolivia. en Bolivia y 10 millones salieron de la pobreza y de la incultura en Así. 14 años que estuvo de gobernante Evo Morales. Imagínate esa misma cifra de cultura, ese índice en Venezuela, 20 Así años, es. en donde aquí viene otra variable que quiero subrayar, ¿no? Evo nunca metió a la academia a los militares y Chávez sí. Así Chávez es. los tenía todos los días en la escuela. Pues por eso no Y han podido los gringos. exactamente. Entonces decía Evo, cuando alguna vez le preguntaban ahora en el exilio que qué errores. Bueno, es que no hicimos lo que hicieron en Venezuela, dice, ¿no? Educar a los militares, porque también Obrador iba a decir maderísticamente, para poner un adjetivo, dice que el soldado es pueblo uniformado. Bueno, el problema no es el soldado, el problema es el general, ¿no? Si está uniformado de conciencia o le dieron clase allá en Gringolandia y obedece a los cánones de valores de los imperialistas, que fue el caso de Bolivia. El tal Calimán, pues fue educado en Estados Unidos como militar. ¿Tú crees que iba a defender a Evo? No, ¿cómo puedes educar tú a un ejército en el área de la conciencia si tienes a los de Santa Cruz y a los de la Media Luna ahí que mueves un paso hacia la izquierda y te cortan el pie, maestro? Entonces, no son las mismas dinámicas, pues. Claro. Ya hemos dicho alguna vez que, por ejemplo, en Chile, pues los que están en los altos mandos militares son gente de la clase alta. ¿Cómo va la gente de la clase alta a puñar contra la clase alta? ¿Cómo Madero, que era de la clase alta, iba a puñar contra los de la clase alta? Pues ¿de dónde? Ahora, yo he criticado a mi presidente porque ya sé cómo parar la conferencia cuando la tiene diferida, cuando la tiene posgrabada. Cuando empieza a decir, le pregunta a la reportera, oiga, ¿y qué opina de los partidos que ya les dio el INE luz verde? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Dónde? Se ve mal el presidente diciendo esas preguntas. ¿Cómo no va a saber el presidente que ayer le dieron el pase a 3 partidos y le negaron el partido a México Libre? ¿Cómo no lo va a saber, pues? Entonces, cuando pone así la cara de yo no fui, de yo no sé, dices, oiga, ¿qué pasa, señor presidente? Y luego habla de Madero y dice, no, Madero nunca impuso gobernadores, si nomás gobernó 11 meses y creo que muy apretados, ¿no? Imagínate a Madero, a ver, pónganme allá en Coahuila, bueno, allá tal vez sí, porque de ahí era él, pero pónganme allá en Yucatán a fulano para gobernador. No, él no ponía por dedo a los gobernadores, no, pues no hubiera podido además, ¿no? Entonces, esas cositas son las que a veces te brincan y tú, a ver, yo quiero mucho a mi presidente, pero oye, pues, no se exhiba así, señor presidente, ¿no? Yo la verdad es que a veces me divierto en las mañaneras con él. Oye, ya nos abandonaron y sin decir adiós, aunque Henry todavía no se va, por ahí está escondido, pero el tigre se fue sin decir adiós. Hay que jalar las orejas al tigre, que no nos haga esto, es mala educación. Oye, de todos modos ya terminamos, ya tenemos 1 hora. Voy a leer tu artículo y lo voy a poner en mi página. A veces por situaciones de cambio, ahorita sobre todo, acabo de cambiarme y fue todo un maratón, maestro, no te imaginas. Y por eso he descuidado un poco la página, pero voy a leer tu artículo y aunque no me guste, lo voy a poner. No, debe estar muy bien escrito, Jesús. Entonces, aquí llegó Henry. Henry, ya estamos despidiendo el programa. ¿Este niño es tu niño? Sí, compañero, estaba escuchando sobre lo de Francisco y Madero. La verdad que me gusta más Gustavo Madero. Sí, el hermano, ¿verdad? Sí, supe que le había quitado la pistola a Victoriano Huerta. A ver, usted, general, deme su pistola. Se la quitó y se la fue a llevar a Pancho Madero. Aquí está, mira, este cuate te va a matar, maestro. Él veía, a pesar de que pues no tenía un ojo, él veía más que lo que no podía ver su hermano, ¿no? Y debe ser, mira, no sabía que era tuerto. Sí, no tenía un ojo. Entonces, me acabo de aventar un libro que cuesta 11 pesos, que viene de allá de Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura. Yo creo que es importante que le demos difusión a este tipo de libritos, que es pues muy digerible y yo creo que al alcance de todos los mexicanos. Bueno, alrededor del 20 de noviembre, ya los invito desde ahora, vamos a tener en un grupo muy fuerte, por cierto, que se llama Letras y Café, que dirige la señora Teresa Orozco, el amigo Sem, que también está allá de México, de la Ciudad de México,
fue maestro de primaria y es un hombre muy popular allá, en un barrio, que ya vive acá desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar sobre la revolución interrumpida de Adolfo Gili. Ahora que se murió, supe yo que acaba de enterarme Jesús, que se murió hace un año. Voy a investigar cuándo murió. Y antes de releer el libro de la revolución interrumpida, sobre el cual vamos a basar nuestra charla, me leí otro de Flores Magón, que se llama La Revolución Mexicana. Si tú supieras lo que Flores Magón decía, maestro, era el Lenin de la Revolución Mexicana, maestro. No, hay que evaporizar, hay que extinguir la propiedad privada. Y si hay que meter bala, la metemos contra aquellos que están hambreando al pueblo. Bueno, uno de los generales de Zapata también decía algo así. A ver, que se mueran, si se mueren 10,000, 5,000, 10,000 hacendados para que vivan bien 7 millones de mexicanos, pues bien muertos, ¿no? O sea, ya era de llegar y cortar cabezas. Entonces, imagínate, para el alma delicada y francesa de Francisco I. Madero, pues eso era algo horrorífico, ¿no? Entonces, ahí no había un revolucionario consecuente. Ahí había un alma angelada que decía, bueno, pues yo puedo evitar el derramamiento de sangre. Eso no es posible cuando ya está muy podrido el país, pues. Cuando hay por ejemplo, cierto heroísmo, como el del hombre que tomó las armas y lo pararon, me estoy refiriendo a Fidel, o me estoy refiriendo a Chávez, y los vuelven héroes cuando están presos, cuando salen, son los líderes ad hoc para hacer una revolución. Que generalmente es con armas, pero en el caso de Chávez la hizo pacífica, la revolución. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que básicamente la base de todo cambio es la radicalidad exquisita. Fíjate, se me acaba de ocurrir ese adjetivo. No la radical de rompirrasga, porque eso a lo mejor no nos lleva a feliz término. Pero si tú empiezas, como yo le decía a Jesús hace rato, a agarrar la garganta del monstruo y empezar a apretarla poco a poco, luego le bajas la feria a los que no pagan impuestos y los exhibes. No puedes juzgar más que a 2 presidentes de los 4, porque 2 ya prescribieron, pero quedan en el morral para justiciarlos el sexenio de Peña Nieto y de Calderón. Y no vas a hacerles nada porque pues hay muchos maromas para poder evadir, pero ya los exhibiste, maestro. Ahora con la cancelación de, ¿cómo se llama esto, Jesús? Fideicomisos. De los fideicomisos, pues están exhibiendo los maestros. Entonces, eso ya es un juicio político. Aunque no vayan a la cárcel, aunque se vayan a Miami con sus tías, ahí ya se lo chingaron, maestro. Políticamente hablando, ¿sí? Entonces, apostemos a que el futuro va a ser de la gente que tiene conciencia social y que va adelante. Todavía una amiga muy cercana me decía, no va a ganar, no lo van a dejar ganar a Evo. Ahora a través de esta elección. No, pues ganó, maestro. Ganó, a pesar de que estuvieron 11 meses mareando la perdiz. No, todavía no, a lo mejor sí, tal fecha, no. Se calentó el pueblo, maestro. Ya iba a ir por ella. Y cuando miró que iba a ir por ella en contingentes de cientos de miles, pues ya dijo, sí, ahora sí va a haber, miren, ya firmé, aquí está, no venga, ¿no? Y ¡zas! Madrazo que le dan. Bueno, creo que ya agotamos los temas, Jesús. Es hora de ir a descansar. Cuídense del bicho. Nos vemos el miércoles. Seguro que de veras, sinceramente, que no les pase nada a Delgado ni a la Jacob con respecto al coronavirus. Ojalá, claro. Ojalá que no. Sí que Claro. no entren a dirigir el partido, eso sí que no, tampoco. Henry, gracias por estar aquí. Estás invitado todos los miércoles a las 7, hermano. Sí, compañeros, muchas gracias. Ahora sí que estoy con los grandes aquí aprendiendo de Invita ustedes. a tu raza, maestro. Y luego te digo quién es el que me está tirando, no a mí, sino a todos los lujanistas, para que lo ubiques. Parece que es allá de donde tú vives. Ahí nos vemos entonces. Usted échemelos para acá conmigo, se arregla. Órale, sí. Bien, nos vemos, que estén bien. Que descansen, buenas noches. Igual, el tigre le vamos a dar un coscorrón, porque se fue sin despedir.